Entonces, esta es la presentación del estudio Ruralidad y Deserción en Educación Superior a Distancia, que se está desarrollando como proyecto de investigación en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Este proyecto de investigación se enfoca en analizar la deserción en educación superior a distancia y todos los componentes referentes a la retención y permanencia. Entonces, en esta presentación vamos a tener una introducción sobre qué significa inclusión de la ruralidad en este tipo de educación superior. Vamos a plantear el problema de investigación central, que es el análisis de la falta de estudios que relacionen la ruralidad y específicamente los niveles de ruralidad con la deserción en educación superior a distancia. La justificación y los objetivos van a tender a mostrar esa necesidad de hacer un estudio en el que se muestre cuál es esta relación entre estos dos factores, deserción y ruralidad, para poder caracterizar este tipo de población y así poder generar unos espacios en donde se hagan unas adaptaciones en las cuales se pueda incluir a toda esta población y podamos brindar una educación terciaria en todos los rincones del país. Se va a mostrar el marco teórico referencial, todos los estudios, 30 estudios que se analizaron. Vamos a mostrar la metodología y los resultados para poder dar unas recomendaciones sobre la forma en que se puede categorizar y cómo se puede mostrar esta relación entre deserción y niveles de ruralidad. Entonces, como introducción tenemos que el gobierno nacional ha planteado unas estrategias en su plan de desarrollo llamado Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, entre 2018 y 2022, en las que se pretende ampliar la cobertura de educación superior de un 53% a un 60% para el año 2022. Esa cobertura se pretende lograr involucrando una educación inclusiva, flexible, que pueda permear los municipios pues, con más dificultades para acceder a una institución física en la que se pueda llegar a estos sitios con tecnología, con la calidad, para brindar una educación inclusiva y de calidad. Entonces, las instituciones de educación superior tienen una gran responsabilidad allí, que es brindar los espacios, estos entornos mediados, flexibles, de educación a distancia y virtual, y a veces semipresencial, en la que se pueda llegar a estas poblaciones y permitir que sea una educación que sea coherente y que sea pertinente para los espacios y las comunidades específicamente. Entonces, en el problema vamos a plantear una carencia de investigaciones que se enfoquen básicamente en analizar esa relación entre la deserción en educación superior, pero a distancia, con esos niveles de ruralidad. Vamos a especificar qué son los niveles de ruralidad, cómo se categoriza de acuerdo a los niveles de vulnerabilidad y de desarrollo humano que se plantean por las Naciones Unidas y cómo se ha obviado estos niveles de ruralidad en muchos aspectos, ya que la ruralidad se ve como algo dicotómico, como lo diferente a lo urbano. Entonces, solamente hay urbano o rural. Se muestra que en las caracterizaciones que se hacen de estudiantes o de aspirantes en las universidades, pues la mayoría de veces en las encuestas de categorización se muestra población, si pertenece zona urbana o zona rural, pero en sí no hay una exploración de cuál es ese tipo de ruralidad. Entonces, en estos planes de desarrollo, en este plan de desarrollo, se plantea esa necesidad de llegar a esa zona rural con una educación flexible, que sea pertinente y de calidad. Entonces, los objetivos, analizar esa relación entre niveles de ruralidad y de deserción en la educación superior a distancia. Se definen los criterios para analizar esos niveles de ruralidad. Se establece una caracterización sobre unas investigaciones realizadas en este tema.
Se identifican los factores que se asocian a la deserción y las estrategias que se desarrollan en cuanto a retención y permanencia para llegar a tener unos niveles altos de permanencia y de graduados en programas de educación superior. Entonces, vamos a analizar en el marco teórico, se analizaron los niveles de ruralidad, específicamente en Colombia, cómo se categorizan estos municipios de acuerdo a sus niveles de vulnerabilidad y de desarrollo humano. Se realizó la comparación entre el desarrollo rural y cómo ha permeado esto en la educación superior a distancia. Se analizan las estrategias de retención y permanencia que se han utilizado en las universidades, en las instituciones, para mejorar los niveles de culminación de un proceso educativo en educación superior. Entonces, el análisis en este estudio se hizo a través de una revisión bibliométrica en la que se tomaron en cuenta 30 estudios previos entre el 2015 y el 2020, enfocados en estudios que se hayan realizado en la Universidad Nacional Abierta de Distancia en cuanto a cómo se relaciona el término de ruralidad con esos factores que hacen que un estudiante no continúe en su proceso de formación. Entonces, en los resultados se encuentra que en muchos de estos estudios, de estas caracterizaciones, se hace una mención, en el 16% se hace una mención de la ruralidad como un factor que se atribuye a la deserción de los estudiantes en educación superior, debido a dificultades como acceso a internet, como a bajo nivel socioeconómico, a dificultades de acceso a los recursos, a los medios, y esto solamente se ve en unos estudios. En otros estudios se hace una mención a la ruralidad, pero a los factores indirectos o directos que tienen que ver con la ruralidad. Esos mismos factores pueden ser la falta de conectividad, los problemas económicos que afronten las regiones, el número de personas que estén trabajando en el sector primario, su caracterización en cuanto al nivel de estudios de los padres, en cuanto a otros factores que pueden ser asociados, pero indirectamente con la ruralidad. Entonces, no se identifican estudios en los cuales suficientes estudios en los que se pueda hacer una relación entre el nivel de ruralidad y el nivel de deserción en la educación superior a distancia. Perdón, un momento. Listo. Para medir los niveles de ruralidad se toman en cuenta dos factores. Uno es los niveles de vulnerabilidad y otro son el nivel de desarrollo humano. ¿Cuál es el nivel de desarrollo humano? Se pretende medir o se mide la calidad de vida, el nivel de educación, el nivel de concentración de tierras y el nivel de violencia. Entonces, dependiendo de estos factores, se hace un gradiente. Hay varias escalas. Entonces las Naciones Unidas tienen una escala de 10 niveles de ruralidad en los que se diferencian estas desventajas que pueden tener unas regiones con respecto a otras. Los factores de deserción que más se analizan en las universidades, en este caso en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, tiene que ver con 4 aspectos, que son el aspecto individual, de acuerdo a alineamientos del Ministerio de Educación, aspectos individuales, factores socioeconómicos, puede ser el estrato social, la situación laboral, aspectos académicos como la orientación profesional, los conocimientos previos, el nivel con el que se gradúan los estudiantes de una educación secundaria, y los factores institucionales, que pueden ser la normatividad, la facilidad con que los estudiantes accedan a los recursos institucionales, los medios que se utilicen, las mediaciones, la comunicación interna entre docente-estudiante, docentes y administrativos, y toda esta simbiosis que se puede dar dentro de las instituciones. Los factores que más se asemejan, que más se discuten, que tienen que ver con la deserción rural en la educación superior de distancia, es de acuerdo a FEDesarrollo, en un trabajo que se realizó en el 2016, es la falta de acceso a las tecnologías.
Entonces, para lograr hacer que la educación superior permee a estos sectores, que es uno de los es uno de los objetivos principales de estos planes de desarrollo, es realizar o diseñar unas estrategias de retención y permanencia en las cuales se pueda ayudar a los estudiantes a culminar sus estudios. Los factores económicos, por ejemplo, se pueden lograr disminuir ese impacto de los factores económicos con estímulos, con becas, con subsidios, con convenios con instituciones bancarias para poder hacer que el estudiante pueda acceder a una educación gratuita o subsidiada con muchos beneficios y que pueda acomodarse a su nivel socioeconómico. En cuanto a los individuales, pues se pretende, en la UNAD, por ejemplo, se realizan trabajos con el programa de psicología, consejería académica, en los que se guía al estudiante de manera que pueda entender, que pueda comprender, que pueda adaptarse a este tipo de mediación, que a veces es un poco, no es tan familiar para un estudiante que ha realizado todo su proceso educativo en forma presencial. En cuanto a la institución, pues a los factores institucionales, se pretende mejorar los medios de comunicación, facilidad para que el estudiante pueda, a través de lo que él tenga, si tiene acceso a un celular, a telefonía móvil, poder estar en contacto con los tutores y dejar un registro, una constancia de que se ha hecho un acompañamiento momento a momento en todo el proceso formativo. Y por último, el apoyo académico. Se hace un apoyo permanente, como les digo, la comunicación continua con los estudiantes para que puedan culminar su proceso, que haya una evaluación formativa en la que no solamente se evalúe con un número, sino que se haga un proceso tanto cualitativo como cuantitativo en esta formación y sea enriquecedor y significativo para los estudiantes. Entonces, la propuesta es que se siga analizando este fenómeno en las universidades y se tomen en cuenta estos niveles de deserción para poder hacer unas adaptaciones y unos cambios en la forma en que se ayuda a estos estudiantes a que puedan culminar su proceso de formación. Tenemos un comentario de Alejandro Franco Castaño que nos dice: importante el enfoque y la mirada con que aborda la deserción en educación, ya que se tiene en cuenta no solo la conectividad, sino el contexto y factores socioeconómicos. La verdad, hay muchos mensajes positivos para nuestro ponente. Sí, es importante, un solo comentario, analizar exactamente cómo se puede ayudar a esta población para generar un entorno más inclusivo, no solamente a través de la ayuda de herramientas tecnológicas, sino de la adecuación de todo el contexto institucional para que pueda mejorar esta relación, esta simbiosis y estos niveles de deserción disminuyan.